Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Mis hermanos queridos, doy gracias a Dios que nos permite reunirnos en espíritu de fraternidad, de alegría, de oración, de reflexión. Doy gracias a Dios particularmente por esta iniciativa de 40 días por la vida y los demás grupos, movimientos, asociaciones que han hecho posible este encuentro. Vamos a tener 3 enseñanzas el día de hoy, además de otras actividades. Como ustedes saben, la mayoría ya conocen, me parece importante el tema de tomar los apuntes. Usted recuerde que la memoria humana es frágil y con mucha facilidad sucede que termina un encuentro y uno llega a su casa y dice qué bonito estuvo, pero luego ¿qué te quedó? ¿Qué te quedó en tu memoria? ¿Qué es tu tesoro? Porque la memoria es la escultora de tu futuro. Primera frase para que escribas, eso te conviene. La memoria es la escultora, la memoria es la escultora de tu futuro. Efectivamente, cuando tú recuerdas, por ejemplo, los resentimientos, los problemas, eso va esculpiendo un futuro de amargura y de venganza. Cuando tú estás recordando las bendiciones, cuando estás recordando la providencia del Señor y tanta gente buena que Él te ha dado, eso está preparando un futuro de generosidad y de alegría. La memoria es la escultura, otra vez me equivoqué, la escultora de tu futuro. La memoria es la escultora de tu futuro. Por eso yo insisto mucho en que le ayudemos a nuestra memoria con esos apuntes. Vamos a tener hoy, con la bondad de Dios, 3 predicaciones, 3 enseñanzas y un trabajo en grupo que va a ser muy interesante porque es con base bíblica. Las 3 predicaciones llevan estos títulos. El primero es la familia como vocación, por eso está la palabra vocación ahí escrita. La familia como vocación. Segunda enseñanza, la familia defensora de la vida. Y la tercera enseñanza, familias en misión. Esas son las 3 enseñanzas que tenemos para el día de hoy. Repito, la familia, ¿cómo es? La familia como vocación. La segunda, la familia defensora de la vida. Y la tercera, familias o familia en misión. Familias en misión. Esas son las 3 predicaciones de hoy. Cerraremos nuestro día con la Santa Eucaristía. Me parece muy bello, entremos a nuestra primera enseñanza, me parece muy bello hablar de vocación precisamente en un lugar donde todo habla de vocación, porque nos encontramos en el seminario San Pío X de la Arquidiócesis de Bucaramanga. Y definitivamente uno asocia la palabra vocación, uno la asocia con la vocación al sacerdocio. Pero aquí es donde me parece que puede venir la primera, llamémosla corrección. El sacerdocio es una vocación, no es la única vocación. Y precisamente un problema que tenemos, una dificultad que tenemos es que no se ha visto que la familia es una vocación. Le pedí a nuestro amigo Martín, le pedí que cantara que es como el himno de las familias, y me encanta esa frase que está casi al comienzo, que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Eso yo creo que tiene mucha sustancia y por ahí quiero empezar. La familia no puede ser cualquier de repente. ¿Y el de repente qué es? Amor, estoy embarazada, ¿qué hacemos? ¡Casémonos! Esa es una familia que empezó en cualquier de repente. La familia no puede depender únicamente de circunstancias
que nos caen encima, que nos sobrevienen, que nos atropellan. Las familias del futuro han de ser familias por vocación. Y por eso de lo que vamos a hablar ahora es de cómo se discierne una vocación. Algunos de ustedes dirán, padrecito, ya lo que fue. Como quien dice, ya estoy en esto, ya me casé, ya tengo mis hijos, ya lo que fue. No lo creas, no te quedes en eso. Porque una de las enseñanzas que nos da la Biblia es que la vocación es un proceso, la vocación es un camino. A mí me llama mucho la atención el Evangelio según San Juan, porque en el capítulo 1 de San Juan Jesús llama a Pedro, y en el último capítulo, en el capítulo número 21 de San Juan, Jesús llama a Pedro. En el capítulo 1 de San Juan, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y en el capítulo número 21 de San Juan, Jesús dice a Pedro, sígueme. ¿Qué nos demuestra eso? Que la vocación no es un instante, la vocación no es un momento, la vocación es un camino. Y es importante que tú te descubras en camino. Es importante que tú digas, por ejemplo, si eres papá, no es únicamente soy papá. Qué importante que tú digas, estoy aprendiendo a ser papá. Pero ya tienes hijos de 20 años, de 30 años, sí. Y a los 20 y a los 30 años de tus hijos, tú sigues aprendiendo lo que significa ser papá, ser mamá. Padre, yo ya tengo 40 años de casada. Con 40 años de casada hay que aprender a ser esposa. Porque la vida, en efecto, la vida nos va presentando nuevos desafíos. Te voy a dar solo un ejemplo, para que tengamos muy claro que la vocación es un camino y es un proceso. Te voy a dar un ejemplo. Mira esto. Decía mi madre, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que los llamados, que los problemas, que las situaciones que viven los papás, las mamás van evolucionando. Eso va evolucionando, amigos queridos. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se presentan cuando es un bebé? Bueno, ya sabemos que toca correr al hospital, que se enfermó, que parece que está un poquito desnutrido, me preocupa porque todavía no camina, me preocupa porque todavía no habla. Muy bien, perfecto. Esos son los problemas y son preocupantes. Y te enseñan muchas cosas y te sacan de ti misma, te sacan de ti mismo para hacer realidad ese hijo, para que ese hijo llegue a su plenitud. Pero luego ese hijo llega a la adolescencia y un día te dice, papá, no quiero volver a misa. Tiene 12 años, tiene 13 años. Papá, no quiero volver a misa, ¿por qué tengo que ir a misa? ¿Cómo vas a ser papá en ese momento? Tu hija de 14 años te dice, mamá, hay algo que te quiero contar, yo creo que yo soy no binaria. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a ser mamá en el momento en el que tu hija te diga eso? ¿Cómo vas a ser papá en el momento en el que tu hijo te dice, papá, van 3 veces que intento entrar a la universidad, no he logrado entrar a la universidad que yo quisiera, mira, yo no quiero hacer nada. ¿Qué vas a hacer ahí? Ahí tienes que aprender a ser papá. Y se sigue siendo papá toda la vida. Mi madre murió a los 78 años de edad. Y mi madre, a los 78 años de edad, estaba aprendiendo a ser mamá. Porque los hijos de ella, o sea, nosotros, pues seguíamos teniendo problemas, necesitábamos consejos, necesitábamos oración, necesitábamos corrección. Y ese es dicho de las mamás, usted puede tener 50 años, pero yo sigo siendo su mamá. ¿Eso qué significa? Que la mamá es mamá y la mamá tiene que seguir aprendiendo a ser mamá. Entonces nos queda claro, la vocación es un proceso, la vocación es un camino y hay que avanzar en ese camino. Entonces nos vamos a centrar primero en la vocación en general y luego vamos a hablar de la vocación a ser familia. Esas son las 2 partes de esta predicación. Pero la primera parte es mucho más larga, que es lo que aparece aquí en el tablero.
Todo lo que está en el tablero tiene que ver con ese descubrimiento de la vocación. Un descubrimiento que nos toca a todos. A mí, por ejemplo, dentro de mi vocación sacerdotal, a mí también me corresponde crecer en mi vocación. Yo necesito aprender a ser el sacerdote que Cristo quiso. Yo sé que Cristo me ama, yo sé que Cristo está conmigo, pero Cristo está absolutamente feliz con todo lo que yo, sacerdote suyo, hago. Tal vez no. Yo tengo que aprender a ser sacerdote, porque la idea es que cuando llegue la hora de mi muerte, que será en el momento que el Señor quiera, cuando llegue la hora de mi muerte, yo sea ese sacerdote que Cristo pensó. Y yo quisiera que tuvieras tu vocación también así. Tu vocación seguramente no fue la del sacerdocio. Entonces tú piensa en tu vocación. Por ejemplo, si tú eres mamá, si tú eres hija, si tú eres amiga, si tú eres esposa, si tú eres esposo, si tú eres papá, que tú mueras diciendo, soy el papá que Cristo quiso que yo fuera. Entonces, ese es el camino. Muy bien, ¿cómo se construye una vocación? Recuerda que vamos a hablar de vocación en general y después de la vocación a ser familia. Vocación en general. ¿Cómo se descubre la vocación? Hay 5 pasos fundamentales que son los que aparecen en el tablero. Me parece que los que están en la parte de atrás incluso alcanzan a verlos. ¿Sí se alcanza a leer allá atrás? Efectivamente, mi amiga la optómetra y los demás dicen que sí se alcanza a leer. Fíjate lo maravilloso, uno viene a retiro y de una vez le examina la vista. Es una cosa fantástica. Entonces son 5 pasos para descubrir y crecer en la vocación. Esto vale para Nelson Medina, sacerdote. Esto vale para la hermana Rosalba, esto vale para el que es papá y se llama Ricardo o José, esto vale para la que es mamá y se llama Josefina o se llama Adriana o como se llame. Los pasos están aquí: purificación, conocerse, discernir, decidir y perseverar. Obviamente lo del centro es discernir. Y en este discernir aparece este extraño esquema matemático que tiene 3 letras, la letra P, la letra Q y la letra N. Por ahora ese es un misterio. Por ahora no sabemos qué tiene que ver este esquema, estos círculos que están aquí y esas letras. Ahí mantendremos ese misterio hasta que lleguemos a la parte de discernir. La vocación se descubre en primer lugar con la purificación. Nadie habla de eso. Mejor dicho, pocas personas hablan de eso. Amigos, es necesaria la purificación. ¿A la orden? Es necesario llegar a la purificación. ¿Qué es la purificación? La purificación es la liberación de los ídolos, de los malos hábitos. Esa es la purificación. Liberarse de pecados repetidos, que es lo mismo que decir liberarse de malos hábitos, liberarse de ídolos y también liberarse de heridas y de vacíos. Entonces mira las palabras. ¿Qué es la purificación? Mira de lo que tenemos que liberarnos. Aquí tomamos la purificación como un liberarse. ¿Liberarse de qué? Liberarse de ídolos, liberarse de malos hábitos. Los malos hábitos nos llevan al pecado siempre. Liberarse de ídolos, liberarse de malos hábitos, liberarse de heridas, liberarse de vacíos. Ese tipo de cosas. Ahí por lo pronto nos quedaron 4. ¿Por qué es tan importante este liberarse? Porque una persona que está encadenada a un mal hábito va a discernir mal. Así de sencillo. Esto se nota especialmente en el área afectiva y sexual. Imaginémonos una persona que tiene el mal hábito de una mente sexualizada, lujuriosa. Quizás está acostumbrado a ver pornografía. Esto está sucediendo hoy en hombres y en mujeres, está sucediendo en religiosos y sacerdotes.
Hace unos meses nos habló el Papa Francisco a los sacerdotes y dijo, y cuidado con ustedes y su pornografía. Bien, así debe hablar el Papa. Tiene que hablar directo. Usted puede ser todos los sacerdotes que quiera, pero si usted está metido en pornografía está mal, punto. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona tiene la cabeza llena de pornografía, llena de lujuria, ¿cómo va a escoger su pareja? Pues la va a escoger en función de su vicio. Si tú no te purificas, tus decisiones no son tuyas, es tu vicio hablando a través de ti. Entonces, si tú tienes un pecado repetido, si tú tienes un mal hábito, si tú tienes una idolatría, pues seguramente vas a decidir mal. Hace un par de años, una señora que yo conocía de tiempo atrás, pero usted sabe que a veces las personas uno las conoce únicamente así como de nombre, de saludo. Una señora me invitó a que compartiéramos, qué sé yo, un almuerzo, alguna comida. Y realmente ella tenía la necesidad un poco de desahogarse. Y en el concurso de la cena o de la comida en la que estábamos, me dice esta señora, ¿cómo llegó ella a su matrimonio? Matrimonio, una gran decisión, una tremenda decisión, de las más importantes de la vida. ¿Con quién me voy a casar? Resulta que la familia de ella no era una familia pobre que pasara terrible necesidad, no. Pero era una familia con grandes aspiraciones económicas y de ascenso social. De tal manera que en esa familia, lo que les habían inyectado desde muy temprana edad, el componente secreto que le echaban a cada tetero era: hay que subir. Nosotros somos clase, vamos a suponer que en ese momento ellos eran clase media baja o clase media. Hay que subir. Como quien dice, usted busque pareja en función de ¿qué? Subir, hay que trepar. Usted no puede seguir así como es su papá, que usted ve que se parte la espalda y así como usted ve que soy yo. Usted tiene que elegir, mijita. Usted tiene que elegir mucho mejor. ¿Y mucho mejor qué significaba? Alguien que tuviera plata, también conocida como billuyo. Se necesita alguien que tenga billuyo. Entonces, la mente de esta niña, entonces era una niña, la mente de esta niña, debido al ingrediente secreto que le echaban al tesoro no, ¿al qué? Al tetero, que le echaban al tetero. Entonces la mamá preparaba el tetero y le echaba unas pastillitas de una cosa que vendían antes que se llamaba billuyón. Entonces le preparaba el tetero y le echaba billuyón. Revolvía eso. Tómeselo, mijita, tómeselo todo. La pobre bebita inocente se tomaban glug, 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 glug. Entonces ella se enseñó a que uno se casa ¿para qué? Uno se casa para mejorar socialmente. Por consiguiente, la mirada de ella, las gafas de ella tenían un filtro. ¿Cuál era el filtro? El filtro era el que sea así como muy clase media. Eso no puede ser. Descartado. Es un muchacho bueno, es un muchacho que reza el rosario, eso no importa. Es un muchacho que va a misa, no importa. Es un muchacho que tiene valores en la bolsa. ¿Qué estaba sucediendo? Que las pastillas de billuyón estaban haciendo el efecto. Entonces esta mujer, usted sabe que toda mujer pues tiene una edad que se llama la edad de merecer. Entonces cuando ella estaba en su edad de merecer, así en esa juventud bella, hermosa, entonces ella rapidito ella miraba a los candidatos, este no. Y escogió ¿a quién? A aquel en el que veía mayor esperanza de ascender. Porque eso le habían enseñado desde pequeña. Hay que ascender, hay que subir.
Y efectivamente, ¿qué sucedió? Que subió. Sí, lo logró. Se casó con su respectivo esposo. El esposo era un hombre que tenía buen billullo. Y este hombre, pues efectivamente supuso un ascenso social, que era lo que se quería. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Hasta donde yo entiendo, en ese momento no se habían separado. Pero esa mujer cada 2 semanas sentía: yo debería separarme de este hombre. ¿Por qué? Porque lo sentía frío, lo sentía. Entonces en la conversación ella me contaba todo esto y le decía yo: bueno, ¿y tú cómo describirías el corazón de tu esposo? Y ella decía: como una caja fuerte. Muy lógico, claro. Tipo que lo que sabía era hacer plata, ¿qué corazón tenía? Caja fuerte. Pero resulta que abrazarse, no sé si ustedes hayan abrazado una caja fuerte. No es muy agradable abrazar a una caja fuerte. O sea, la caja fuerte no tiene detalles, no tiene ternura. La caja fuerte en general es fría, mantiene sus secretos. Por eso se llama una caja fuerte. ¿Ahora entiendes por qué es tan importante este punto? La purificación. La purificación es salir de mis malos hábitos, salir de mis ídolos. ¿Qué ídolos heredé yo de mi familia? ¿Qué ídolos capté o asumí, por ejemplo, en el colegio? Oiga, la mayoría de los papás casi no piensan en estas cosas. Cuando matriculan a sus hijos, a sus niñas en el colegio, no piensan en eso. ¿Sabías tú que el ambiente que haya en el colegio va a quedar impreso en el corazón de tu hija? Una de mis mejores amigas de mi tiempo de juventud, una muchacha muy inteligente, yo la admiraba por inteligente y gran conversadora, en fin, tenía muchas cualidades. Esta muchacha fue puesta por los papás en un colegio de alto nivel intelectual, académico. Los papás pensaban eso: necesitamos que tenga alto nivel, que sea un colegio bilingüe. No voy a decir aquí el nombre del colegio, allá en Bogotá. Necesitamos que sea un colegio bilingüe, necesitamos que deje a la niña bien conectada. Claro, porque si es un colegio bilingüe, costoso, privado, ¿quiénes estudian ahí? Pues gente que después van a ser empresarios, van a ser embajadores, van a ser... Eso va a quedar impreso en el corazón de la niña. Y eso casi no lo piensan los papás. Pero si nuestros papás no lo pensaron por nosotros, es nuestra obligación pensarlo nosotros. ¿Cuáles son mis ídolos? Ídolos de posición social, ídolos de bienestar, ídolos de, qué sé yo, de deleite, de dinero. Entonces hay que purificar el corazón, hay que sacar de dentro del corazón todo eso. ¿Y cómo detecta uno que tiene esos ídolos, esos malos hábitos, esas heridas, esos vacíos? ¿Cómo lo detecta uno? Normalmente a través de los pecados. Los pecados, aunque son algo horrendo, que no debería existir en nuestra vida, pero los pecados también tienen una función. Los pecados son alarmas, alarmas que nos muestran que adentro de nosotros hay ídolos, malos hábitos, vacíos o heridas. Y hay que limpiarse de todo eso. Hay que limpiarse de todo eso. Porque solamente cuando nos limpiamos de todo eso, empezamos a tener auténtica libertad para todo el camino vocacional. Básicamente lo que te estoy diciendo es que no decida tu ira,
que no decida tu lujuria, que no decida tu envidia, que no decida tu codicia, que no decida tu pecado, que puedas decidir tú, que la decisión la puedas tomar tú y la puedas tomar tú delante de Dios. Para eso hay que purificarse. ¿Cuál es el mejor recurso para purificarse? Pues esto va unido al segundo paso. Necesitamos conocernos. Yo te invito a que mires tus pecados como alarmas. ¿Por qué cometí este pecado? Claramente hay una fractura dentro de mí, hay un vacío dentro de mí, hay una herida dentro de mí, claramente. Hay un mal hábito dentro de mí. El pecado no sucede porque sí. Cada pecado es una historia. No mires el pecado como un accidente, mira el pecado como una historia. El pecado es una historia. ¿Y cuál es la historia de ese pecado? ¿Yo por qué he llegado a ese pecado? Y es muy hermoso ese proceso que es el que le va llevando a uno al conocimiento de sí mismo. Pero en este segundo paso, ya estamos en lo del conocimiento, en este segundo paso yo te invito a que no mires únicamente el pecado, sino que mires también los talentos. Mira también los talentos que tienes. Mira también las virtudes que tienes. Mira lo que te gusta, mira lo que te alegra. Hay que conocerse, hay que aprender a conocerse. En el conocimiento de nosotros mismos está escrito cuál es nuestra verdadera vocación. Hay personas que tienen una idea, yo la llamo extrínseca de la vocación. A lo largo de mi vida me he encontrado varias veces con expresiones como estas. Dios debería ponerle a uno como letreros de neón en el cielo que dijeran: te quiero para misionero en Kenia. O sea, clarísimo, ahí está clarísimo, ya sé lo que tengo que hacer. Pero esa es una vocación extrínseca, es algo afuera. Y cuando nosotros hablamos aquí de conocerse, estamos diciendo algo muy importante. La vocación es algo intrínseco. Es algo que sí está escrito, pero no está escrito con letras de neón en el cielo. Es algo que está escrito en tu vida. Es algo que está escrito en tu camino. Es algo que está escrito en tu historia. Y hay que saber leer esa historia. Vamos a dar un par de ejemplos muy sencillos. El primer ejemplo tiene que ver con matrimonio, el segundo ejemplo tiene que ver con vida religiosa. Resulta que había una señorita que era conocida en su colegio, un colegio de religiosas, y era conocida porque era muy piadosa, era muy de oración. Muy bien, excelente eso. Entonces las religiosas, pues obviamente le hablaban a esta chica por la posibilidad de que ella entrara a la comunidad, muy natural todo. Pero resulta que esta chica era la hija menor de una familia, varias de sus hermanas mayores ya se habían casado y ella tenía varios sobrinos. El trato con los sobrinos, que eran pequeñitos todavía, le mostró algo muy importante. Es que yo quiero ser mamá. Yo quiero ser mamá. Ella se dio cuenta que quería ser mamá porque se dio cuenta, por ejemplo, que le gustaba. Ella se dio cuenta que le gustaba pasar una tarde de domingo, más que ir a un cine, más que ir a otra parte. Para ella era el programa fantástico, pasar la tarde del domingo con sus sobrinos, estar con ellos, y eso incluía también, por ejemplo, que toca cambiarle los pañales, y cambiar los pañales pues no es muy atractivo para muchas personas, o sea que puede ser emocionante cambiar unos pañales, pero en todo caso le gustaba, se sentía mamá. Tenía
Por supuesto que tenía una vida de piedad, eso está excelente. Tenía una vida de devoción, maravilloso. Amaba a Dios, fantástico. Estaba para religiosa, ella sentía que quería con todas sus fuerzas, con todo su ser de mujer, ella quería ser mamá. Entonces, aprender a conocerse es aprender a leerse, porque en tu historia están muchas cosas. Están muchas cosas. Cuando hice mi doctorado, yo tuve primero un director de tesis que lamentablemente se enfermó con cierta gravedad, tuvimos que cambiarlo, tuvo que cambiarlo en la universidad. Mi primer director de tesis era un hombre muy interesante, vive todavía, un hombre muy interesante, y él predicaba mucho, un sacerdote jesuita, él predicaba mucho la buena idea que es escribir. En muchos retiros le piden a uno que escriba. Yo les recomiendo a ustedes eso. Es uno de los ejercicios que vamos a hacer en el trabajo de la tarde. Ese ejercicio de escribir, o si no escribir, por lo menos narrar. Porque es que tú, para descifrarte, necesitas escucharte. Eso lo puedes escribir en tus apuntes. Creo que son como 6 personas que están tomando apuntes. Tú lo puedes escribir ahí. Para descifrarme, necesito escucharme. Y el gran problema es que nosotros no tenemos tiempo para escucharnos a nosotros mismos. Escribir, por ejemplo, hacer lo que en inglés llaman journaling, o sea, escribir, llevar como un diario. Escribir es una manera de escucharte. Tener un rato de silencio, por ejemplo, ante el sagrario, es un momento para escucharte. Incluso hay conversaciones muy buenas y muy profundas que uno puede tener con amigos, con amigas, y en el fondo uno termina en el acto de hablar, uno también se escucha. Escucharte es indispensable para descifrarte. Entonces ahí hay que conocerse. Conocerse es ver qué es lo que se está escribiendo, porque tu vida es un libro precioso que se va escribiendo. Las prisas del trabajo, las prisas de la vida social, las carreras del mundo en el que estamos, las exigencias mismas de la familia, si tienes niños, por ejemplo, hacen que muchas veces no tengas tiempo para ti. Decía un obispo, en un retiro que estuve en España, decía un obispo, pocas cosas cambian tanto una vida como tener 15 minutos de soledad al día. Esto te puede parecer extraño, porque no estamos acostumbrados a practicar el ejercicio del silencio y de la soledad, pero lo necesitas. Pero es que yo estoy casado, más lo necesitas. Mi suegra vive, más lo necesito. Es necesario. Esa soledad, ese silencio es necesario. Ese silencio es clave. Ese silencio para preguntarte, para escucharte. Ahora hay mucha gente que en este tema de la salud en el que estamos, la gente dice, tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo. Yo realmente no entendía qué era eso hasta que un día me agaché y todo tronó. Entonces dije, ya empecé a escuchar a mi cuerpo. La rodilla ya me suena, ya la escucho. Pero por supuesto, no escuchar al cuerpo no se refiere a eso. Escuchar al cuerpo es mira las señales que te está dando tu cuerpo. Porque nosotros muchas veces no escuchamos al cuerpo. Entonces, por ejemplo, tengo ahí como un dolorcito, no sé, hay como un dolorcito como que me sube y me vaya. Eso se pasará. No sabes. Me salió ahí como un turupe, no sé, hay un turupe ahí que me salió. Un turupe no, eso puede ser un tumor. Y ese puede ser el principio del fin de su vida, si no se trata a tiempo. Pues si eso hacemos con nuestro cuerpo, eso tenemos que hacer también con nuestra alma. Y para eso necesitas silencio.
Lamentablemente vivimos en una época que le tiene pánico al silencio. Pero en el silencio, en la soledad, en la conversación contigo, descubrirás cosas maravillosas. Porque Dios está escribiendo. Dios está escribiendo. Tú eres una obra preciosa suya y Dios está escribiendo en ti. Pero necesitas soledad. Alguien decía que en nuestro tiempo, lo primero que la gente hace al despertarse, y debo confesar que a mí me ha pasado varias veces, lo primero es agarrar el celular. Lo segundo, con el celular en mano, ver mensajería, típicamente WhatsApp. Creo que hay un error ahí. En primer lugar, porque un cristiano lo primero que debería hacer es dar gracias a Dios, hacer algo de oración. Pero es que además necesitas tiempo contigo. Y además me parece muy irónico que mucho católico que nunca tuvo tiempo para hacer 5 minutos de oración, llega un profesor de yoga. Y el profesor de yoga dice, te voy a enseñar a respirar. Te voy a aprender a respirar. Te voy a enseñar a relajarte. Te voy a enseñar a desocupar tu mente. Media hora de yoga todos los días, y para eso sí tuvo tiempo. No tenía tiempo para hacer 5 minutos de oración, sí tiene tiempo para hacer lo que ahora llaman meditación. Pues yo soy cristiano, católico, sacerdote por misericordia de Dios y te estoy diciendo, es importante que tengas tiempo para ti, tiempo en silencio. Pero me permito recordarte otra frase que me gustaría que escribieras. Lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. Esa frase la utilizamos muchas veces en Familia Espiritual, la comunidad laical que yo acompaño en Bogotá. Lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. Cuando tú tienes un encuentro, una cita con alguien que amas, alguien que es importante para ti, va a la agenda. Tú separas ese tiempo. De 6 a 8 el próximo jueves, encuentro con tal persona. Es importante para ti. Esa amiga, ese amigo es importante. Esa novia, ese novio es importante. Pon una cita. Pon una cita con Dios y contigo, en esa soledad y en ese silencio. Ese es el conocimiento. Además hay un problema muy grave que tenemos los seres humanos. Y es que las personas que menos se conocen son las personas que más acusan a otras personas. Ese fenómeno lo llaman los psicólogos proyección. Por ejemplo, matrimonio. Entonces estamos en el matrimonio y resulta que yo me siento como mal, me siento, no sé, estoy como un poco, no deprimido, pero así como bajo de ánimo, me siento como un poco amargado, me siento como un poco cansado, la rutina me cansa, me siento como un poco triste. Si yo no hago un autoexamen, si yo no hago el ejercicio del conocimiento de mí, normalmente el impulso es empezar por mirar a la otra persona y culpabilizar muchas veces a la otra persona. Y ahí empiezan muchas peleas que jamás debieron existir en la pareja. La persona que no sabe por qué está triste y amargada, por qué se siente decaída o desanimada, esa persona va a buscar un culpable. El grave precio que se paga por no conocerse es estar acusando a los demás de lo que no funciona en nuestras vidas. Repito esa frase que también te puede servir. El grave precio que se paga por no conocerse es acusar a los demás de lo que sucede en nuestras vidas. Última vez, el grave precio que se paga por no conocerse es acusar a los demás de lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, soy casada, me siento mal, ¿quién será el culpable? El tipo este. El culpable tiene que ser él. Ahora, partamos de la base de que él es el culpable. ¿Cómo es culpable ese señor? Ya veremos. Pero está claro que el culpable es él. Ese es el precio que se paga por no conocerse. Siempre estamos acusando a otros. El conocimiento de nosotros mismos nos lleva
a encontrar muchas cosas de las que necesitamos sanarnos, de las que necesitamos purificarnos. Fíjate el juego que hay entre estos dos. Entonces yo me doy cuenta, no, realmente yo soy una persona que he vivido en la idolatría. Yo necesito reconocimiento, necesito admiración, aplauso. Soy una persona de severa tendencia narcisista, necesito aplauso. Y resulta que mi mujer poco y nada me aplaude. Yo entro a la casa, Máximo me dice, hola amor. No, tendría que, no sé, poner un himno, aplaudirme. Alguna cosa. Pero no, hola amor, no, que es hola amor, ni que hola amor, no, una cosa, reconocimiento, que se sepa que llegó el rey de la casa. A ver, ¿quién llegó? Su majestad, mi amorcito. Ah, bueno, ya por ahí sí. Uno tiene que conocerse y darse cuenta de eso. Soy una persona que ando buscando reconocimiento, que ando buscando aplauso, o soy una persona insegura. Cuidado con la inseguridad que ha destruido muchos matrimonios, porque usted sabe que el hijo mayor de la inseguridad se llama celos. La celotipia enfermiza nace de la inseguridad. Una vez que uno está haciendo este doble ejercicio de purificación y de conocimiento, que es trabajo en ti. El problema que tenemos es que muchos de nosotros no trabajamos en nosotros. Y cuando uno no trabaja en uno mismo, uno cree que hay que cambiar el mundo. Vamos a salvar el planeta. Sí, es bueno salvar el planeta, pero sería bueno que usted empezara por arreglar su cuarto. Entonces vamos a salvar el planeta. Los niveles de contaminación que tiene el poco de ropa sucia en su cuarto son brutales. Entonces necesitamos empezar por nosotros. Con esta preparación vamos al verbo central, discernir. Destaco esto, amigos, sin estos dos pasos no hay discernimiento posible, no hay discernimiento. Porque acuérdese lo que dijimos hace unos minutos. La persona que no se conoce, la persona que no ha purificado su corazón, hace discernimiento en función de sus ídolos, en función de sus pecados. Va a ser un discernimiento errado. Pero la persona que trabaja en sí misma es una persona que hace un buen discernimiento. En el discernimiento entra nuestro misterioso esquema que aparece aquí, calcado de una tumba egipcia. No es de ninguna tumba egipcia, porque después van a decir, ay, el padre nos estaba enseñando. Esos circulitos aparecen mucho en clases de matemáticas y cosas de esas. La intersección, exactamente. La letra P hace referencia a las cosas que yo puedo hacer bien. P de poder. La letra Q hace referencia a las cosas que me gustan, que yo quiero hacer. Entonces, la intersección entre la P y la Q son las cosas que yo sé hacer bien, que las hago bien y que además me gustan. Lo sé hacer bien y me gustan. Por ejemplo, me gusta y sé hacer bien, me gusta hacer de estas muñequitas rusas de madera, que creo que le llaman matriuscas o una cosa así. Entonces yo sé hacer de estas muñequitas, me gusta hacer, me quedan bien. Como las sé hacer bien, esa es la P. Como me gusta hacerlas, esa es la Q. Hasta ahí vamos bien, hay un área de intersección entre la P y la Q. Vamos bien. Pero hay un ingrediente que es el ingrediente externo. Resulta que en el pueblo donde yo vivo, es un pueblo que tiene como unos 12,000 habitantes, por supuesto la historia es ficticia. Yo vivo en un pueblo de 12,000 habitantes, y en ese pueblo de 12,000 habitantes están los 25 mejores productores de matriushka de todo el país. Es decir, que frente a esos otros 24, pues lo mío es
Nada. La N, ¿qué representa? La necesidad. Hay una necesidad. Mi poder y mi querer responde a una necesidad. Ese es el punto. La necesidad es externa. El poder y el querer son internos. La vocación se descubre en la intersección entre lo interno y lo externo. ¿Y lo interno qué es? Las cosas que yo sé hacer bien, que puedo hacer bien y que me gusta hacer. Esto vale para muchas cosas. Idealmente la gente debería buscar, por ejemplo, una carrera. Si va a ser una carrera profesional, debería buscarla de esta manera. Entonces pensemos, por ejemplo, en una persona que quiere estudiar Derecho. Esa persona tiene que saber, ¿me gusta el tema de las leyes? Sí, me gusta. Todo lo que sea justicia, argumentación, defensa de los derechos de las personas, traer una diferencia en la vida de poblaciones, me gusta eso. Está el querer, ya tenemos la Q. Ahora vamos con el P, el poder. ¿Cómo anda usted de memoria? Pues más o menos bien. ¿Por qué dice más o menos? ¿Más o menos de qué? Tenemos problemas. Porque todo abogado necesita memoria, y mucha memoria. De hecho, muchas veces la diferencia entre, sobre todo los abogados litigantes, la diferencia entre un abogado litigante muy exitoso y otro menos exitoso, está muchas veces en la memoria. Porque el abogado tiene que defenderse con una cantidad de recursos. Y esos recursos, aunque cada vez se utiliza más la inteligencia artificial en estos temas, estos recursos no salen de la nada. El abogado dice, espérese, que es que yo me acuerdo que hubo una sentencia de la corte, espere, yo la busco. Sí, señor, aquí está. Esto es lo que nos sirve. El abogado necesita una gran memoria, una tremenda memoria. Entonces, usted tiene que tener la Q. Usted quiere, pero no tiene la P, la memoria, que es una de las muchas cualidades que necesita un buen abogado, no la tiene. No, le va a quedar muy difícil, hermano. Esta intersección está compleja, porque usted está situado dentro de la Q, pero no dentro de la P. Entonces va a ser un poco difícil. O veamos otro caso, la persona tiene muy buena memoria, pero es muy malo para argumentar. ¿Por qué? Porque pierde la paciencia, fácilmente se exalta. Se exaspera, se llena de ira, grita, insulta. Llega al borde de ahorcar al adversario. No sirves. Un abogado talentoso, estamos pensando en un abogado litigante, es una persona que tiene que saber mantener su puesto. Y muchas veces los abogados más contundentes son personas que desde una cabeza muy fría son capaces de decir, aquí falta esto. Mi argumento fundamental es este. La prueba reina es esta. Lo que dice mi contraparte no es cierto por esto. Pero si el tipo se exalta, se le pinta la vena, se le abrotan los ojos, no va a servir. Ahora supongamos que la persona puede y quiere. Ahí viene la otra pregunta. ¿Se necesitan más abogados en este país? Posiblemente sí, posiblemente no. Posiblemente la rama del derecho que a mí me interesaría no es la que se necesita. Entonces, este esquema le sirve a uno mucho para lo del discernimiento. Bueno, ahí di un ejemplo profesional, pero estos hay que aplicarlo también a la familia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de ser un hombre de familia. Después de que usted ha hecho purificación y conocimiento, estamos aquí. Entonces apliquemos esto. ¿Quiero ser papá? Esa es una pregunta. ¿Quiero ser papá? Miren, a mí me gusta mucho cuando tengo ocasión de compartir así de un diálogo sincero con jóvenes, sobre todo con los jóvenes me llama mucho la atención, porque es una etapa de la vida fascinante donde se están tomando decisiones y bueno. Entonces a veces habla uno con un muchacho. ¿Usted quiere casarse? Sí quiero casarme. Ah, muy bien. ¿Y quiere tener hijos? No lo había pensado.
Entonces, observe este detalle. Ese es un discernimiento, discernir, verbo discernir, ese es un discernimiento. ¿En qué sentido es un discernimiento? Mira esto. A ver, analicemos. ¿Tú quieres tener mujer? Sí, me gustan mucho las mujeres, quiero una mujer cerca de mí. Me encanta, o sea, para mí la mujer es muy importante. Pero es que ser papá, ser esposo, ser hombre de familia. ¿Tú tienes tu novia? Sí, tengo mi novia. ¿Ella quiere tener hijos? Sí, ella tiene una vocación de mamá, esa mujer es impresionante. ¿Y tú cómo te ves con hijos? No sé. No, yo sí la quiero a ella me gusta mucho. Fíjate que ahí hay un problema. Ahí hay un problema grave. Entonces hay que saber qué es lo que realmente tú quieres. Muy probablemente eso que ese hombre quiere, si pasa por la purificación y el conocimiento, va a cambiar. Porque eso de que yo quiero mujer pero yo no quiero hijos, ¿qué significa? ¿Eso qué significa? Yo quiero mujer pero no quiero hijos. Muy posiblemente, no lo aseguro como una verdad apodíctica, pero muy posiblemente eso está indicando un grado alto de egoísmo. O sea, en el fondo es que me gusta la satisfacción, el cariño, ¿por qué no decirlo abiertamente? Me gusta el sexo, pero, y la otra parte, la de dar de ti, entonces tú en realidad tú no quieres una familia, tú quieres mujer, que es una cosa distinta. Y yo les digo mucho esto a muchachos y a muchachas, les digo, oye, ¿tú quieres mujer o tú quieres familia? Se quedan así como mirando, ¿quieres mujer o quieres familia? ¿Qué es lo que quieres realmente? Y a la mujer también le digo eso, aunque es más raro que la mujer diga, quiero hombre pero no quiero hijos. Sin embargo, cada vez está sucediendo más, porque cada vez hay más mujeres que consideran, adoctrinadas por lo que hoy se dice, por la publicidad que hoy hay más mujeres que consideran que los hijos son simplemente problemas y cargas. Entonces tú tienes que discernir qué es lo que realmente quieres. Yo he visto matrimonios destruirse por eso, porque resulta que este hombre, en el caso que yo conocí no hace mucho, este era un hombre que el sueño de su vida era tener hijos, entre otras cosas porque él fue hijo único, vivió una infancia de mucha soledad, y él quería la experiencia de un hogar con niños, ojalá muchos niños. Mientras tanto, ¿qué era lo que quería la esposa? Lo que quería la esposa no estaba cerrada a tener hijos, pero realmente lo que quería la esposa era disfrutar. O sea, la imagen que ella tenía era tener unos 3 o 4 años para disfrutar. Luego sí los hijos. Fíjate ese lenguaje. ¿Qué significa ese lenguaje? Que los hijos acaban el disfrute. Que los hijos acaban el disfrute. Así pensaba esa mujer. Y entonces se casan estos dos que no tenían claro el discernimiento. Ya se separaron. ¿Por qué? Porque cuando viene un hijo, cuando viene el otro, y cuando ella ve que su paraíso no va a llegar, y no va a llegar donde ella quería una vida de restaurantes, una vida de vacaciones, una vida de lugares exóticos. Ella quería todo lo que ofrece el mundo, y hoy el mundo ofrece muchas cosas: cruceros, paseos, suba esta montaña, mire este volcán, baje a ese lago, sumérjase en el océano, salga, suba, baje, o vuelva y húndase. Entonces, hoy el mundo tiene programas y diversiones para todo el mundo. Para todo el mundo. Disfrute, conozca las bebidas exóticas de Tahití. Resulta que para probar las bebidas exóticas de Tahití uno tiene que gastar muchísimos millones. Entonces la idea de ella era, vamos a llevar una vida así, vamos a disfrutarla a tope, vamos a ir a todos los restaurantes, a comer todo lo que se come así, sesos de mono, cualquier cosa, vamos a ir a todas partes. Y el otro, con esa soledad que había crecido en su infancia, lo que quería era niños, hijos. Entonces este es un tema interesante. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Y en el descubrimiento de qué es lo que realmente quieres,
vuelve y aplica una y otra vez. Purificación y conocimiento. También, ¿qué es lo que tú puedes? ¿Qué es lo que tú puedes? Hay muchas personas que realmente tienen unas prioridades que los inhabilitan, que en la práctica los inhabilitan para ser papás o para ser mamás, por sus prioridades. Por ejemplo, las personas que están completamente centradas en su desarrollo profesional. La persona está completamente centrada en eso. Entonces, cuando llegan los hijos son simplemente otro rubro en su contabilidad. ¿Qué significa otro hijo? Significa que se necesita otra niñera, significa que tenemos que contratar. Las cosas no se solucionan con contratos, porque lo primero que necesita tu hijo de ti se llama tiempo. Si tú no vas a tener tiempo, si tú no puedes tener ese tiempo para tus hijos, piensa si realmente lo tuyo es el matrimonio. Lo cual nos lleva a una conclusión que yo se la escuché a mi maestro de novicios. Por cierto, yo hice mi noviciado en el año 1985, no me da vergüenza decirlo, yo asumo mi edad, uno tiene que asumir su edad. Mi maestro de novicios era aquí cerca, era de Girón, querido padre Pastor Prada Dietes. Y él nos enseñaba muchas cosas. Una de las que nos enseñaba era sobre este tema vocacional, y él nos hablaba de los matrimonios y de la vocación religiosa, y él decía, muchos matrimonios realmente no debieron celebrarse. Uy, suena muy duro. Ay, ¿cómo así, padre? ¿Se está oponiendo al matrimonio? No. Me estoy oponiendo a los matrimonios donde no se hizo este discernimiento. Sin embargo, hay algo que quiero decir para que pasemos al siguiente punto. Esta N, que es la necesidad, esa N sí que existe, mis hermanos. Si hay algo que necesita el mundo, si hay algo que realmente necesita el mundo, son familias. Si hay algo que necesita el mundo, son niños. La crisis demográfica en la que se encuentra la anciana Europa es una cosa espeluznante. Les repito la frase que he dicho por todas partes. Alemania necesita 400,000 inmigrantes por año para sostener el ritmo de producción y para que no colapse el sistema pensional. 400,000 inmigrantes al año. ¿Eso qué significa? Eso significa que toca recibir y recibir y recibir. ¿Y quién es la gente que está llegando y llegando y llegando? Pues están llegando geográficamente sobre todo de África, culturalmente sobre todo del mundo musulmán. ¿Qué va a pasar con Europa de aquí a 15 o a 20 años? ¿Qué va a pasar? Ya tenemos un anticipo de eso con este lamentable acontecimiento de la guerra entre Israel y Palestina. Pues todos conocemos los datos, ¿no? Entran un grupo de palestinos, son cientos y cientos de palestinos, rompen las barreras, penetran violentamente en Israel, en zona rural, la zona de los llamados kibbutz, degüellan, asesinan, violan y secuestran a centenares de personas. Como respuesta, Israel toma medidas absolutamente agresivas, podemos llamarlas brutales, de cierre total de la franja de Gaza, cortándoles el agua, la luz, el gas, todo. Luego vienen los bombardeos, luego vienen las acusaciones mutuas. Hasta el día de hoy no se ha aclarado de dónde vino la explosión que acabó con ese hospital, lo cual produjo centenares de muertos. Eso no se ha aclarado todavía. La versión de Palestina es que fue Israel disparándole a un hospital que tenía refugiados. La versión de Israel es que un ataque de cohete palestino no funcionó bien, no estuvo bien dirigido y cayó en terreno palestino, es decir, en ese hospital en la franja de Gaza. En este momento la inteligencia militar de Estados Unidos, la inteligencia militar de Francia, esas dos se decantan por la versión de que fue un error palestino. Inglaterra, el Reino Unido, no se ha pronunciado. El resto del mundo mantiene silencio, pero por lo pronto tenemos miles y miles de muertos. Especialmente nos duelen las víctimas civiles, nos duelen los niños. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en Londres? 100,000 personas
se reúnen en Londres para protestar contra el ataque de Israel a Palestina. 100,000 personas. ¿De dónde salen 100,000 personas apoyando a Palestina en Londres? ¿De dónde salen? De todos estos inmigrantes. Yo no estoy cultivando aquí en ustedes, no estoy cultivando ningún sentimiento de xenofobia, no, de ninguna manera, por favor no me malinterpreten. Tampoco estoy invitando al odio contra los musulmanes, pero las cifras están claras. Penetran los palestinos y hacen este tipo de salvajada, de brutalidad terrorista en Israel, no hay protestas. Israel responde ciertamente de esta manera brutal también. 100,000 personas en Londres el día de ayer o anteayer. Y en otras ciudades del Reino Unido también, y en Alemania. Gran protesta pro-Palestina en Berlín. Es que resulta que Berlín es una de las ciudades de Europa que tiene más musulmanes. Alguien me decía que en la Unión Europea, incluyendo Turquía para este efecto, en la Unión Europea la segunda ciudad que tiene más musulmanes es Berlín. La primera es Estambul, la segunda es Berlín. El mundo necesita niños, el mundo necesita familias, el mundo necesita familias con muchos niños muy amados, muy formados y muy creyentes. Esta N sí existe. La N de necesidad existe. Lo que necesitamos es que haya gente que pueda ser papá, que se capacite para ser papá, para ser mamá, que ninguna familia empiece en ningún de repente, y gente que quiera hacerlo. No es que me tocó, no. Es que tú quieres serlo, es que quieres ser mamá. Que tendrás luchas, sí, tienes satisfacciones. Lo que yo soy, sacerdote, ¿tiene luchas? Sí. ¿Tiene satisfacciones? También. Toda vocación tiene luchas y tiene satisfacciones. Pero que tú quieras profundamente ser papá, ser mamá, es muy importante, es vocación y tienes que discernirlo. Después del discernimiento vendrá la decisión. La decisión supone que por favor no vivan en un noviazgo perpetuo. Los noviazgos largos solo sirven para pecado, decía un anciano sacerdote de mi comunidad. Los noviazgos largos solo sirven para pecado. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, pues la carne reclama sus derechos. A ver, no somos niños, por favor. No somos infantes. Sabemos muy bien de dónde vienen los bebés. Entonces, estás junto a la mujer que amas, la mujer que te gusta, estás junto al hombre que amas, el hombre que te gusta. Entonces, ahora dime qué va a pasar ahí. Se encuentran y se siguen encontrando, y según las costumbres actuales van de vacaciones juntos, y según las costumbres actuales, entonces, o yo me quedo en tu casa, tú te quedas en la mía, y todo ese tipo de cosas. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Los noviazgos largos solo sirven para pecado. Hay que llegar a una decisión. Y la decisión, después del discernimiento, es la que corona ese camino. Bueno, no todavía del todo, porque hace falta el último verbo, que es el verbo perseverar. ¿Y qué es perseverar? Es renovar la decisión. Renovar la decisión. Yo conocí un matrimonio, ustedes saben que hay matrimonios que son muy enamorados, muy enamorados. Esos se aman. Entonces, tú eres mi ciruela y yo soy tu durazno. A uno de sacerdote le toca ver eso con ternura, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ensalada de frutas aquí. ¿No es cierto, mi ciruela? Sí, mi durazno. Yo digo, mejor que se digan eso, ¿no? Que se digan otras cosas, pues qué bonito que se quieran y se digan así cosas bonitas, eso está bien. Que se digan cosas bonitas. Una de esas parejas así súper enamoradas, imagínense lo que hicieron, que esto sí se lo voy a recomendar. Alguien podría decir, ay, qué cursis, no, pero qué ridículos. No sea tan duro, no sea tan duro. Miren lo que ellos hacían, como estaban en esa luna de miel perpetua, pues así, que era supongo que era con yogur, no sé cómo era. ¿Cuál es la bebida preferida de usted? Es el yogur, porque él es de durazno y su ciruela. Bueno, entonces, mire lo que ellos hacían. Cada mes, supongamos que se casaron un día 13, por decir algo. Entonces, cada día 13,
ellos renovaban el matrimonio. O sea, imagínense los fanáticos, los exagerados. Porque usted sabe que en el matrimonio, la fórmula del matrimonio no la dice el sacerdote. El sacerdote, si acaso, puede preguntar, pero la fórmula oficial del matrimonio la dicen los contrayentes. Porque el sacramento del matrimonio se lo administra él a ella y ella a él. Entonces él dice, por ejemplo, yo, Ricardo, me ofrezco, me presento a ti como tu esposo, te recibo como mi esposa, a ti, ¿cómo se llame? Susana, para amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, todos los días de mi vida. Bueno, está esa fórmula bella, ¿no? La fórmula del consentimiento matrimonial. Todos los meses, mire lo que son cosas bonitas. Alguien podría decir, ¡ay, qué cursis! No son cursis, no son cursis, son parejas enamoradas, eso es bonito. Entonces ellos tenían un oratorio en la casa, ahí les doy ideas. Ellos tenían oratorio en la casa, entonces iban al oratorio los dos, se tomaban de la mano, tenían ahí escrito el consentimiento y todos los meses volvían a decir, como quien dice, cada mes te vuelvo a elegir. Qué lindo eso. Es una cosa muy linda. Todos los meses lo vuelve a elegir. A veces le costaba trabajo decir algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, eso de la pobreza. Claro, el tipo bien vaciado. En la pobreza. Entonces ella ya le ponía cierto tono. Usted sabe cómo son las mujeres. Entonces ella decía, para ser tu esposa en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Pero mal que bien, la ciruelita, mal que bien, ella renovaba. ¿Qué es renovar? Hombre, renovar el consentimiento matrimonial. Y eso es muy lindo. Hazle sentir a tu esposa, hazle sentir todos los días que tú la vuelves a elegir. Que tú la vuelves a elegir y sobre todo no titubeen. No titubeen. Titubear puede acabar el matrimonio. Porque ustedes saben que hay técnicas que utilizan las mujeres. Por ejemplo, lo agarran así medio dormido, ¿no? Amor. Era así bien profundo. Si volvieras a nacer, ¿te casarías conmigo otra vez? El pobre tipo así. Son técnicas, yo les advierto, señores, les advierto. Les pueden utilizar esa técnica. Entonces él así, ¿qué? Titubeó. Mal. Entonces ella le dice, ¿estás dudando, mi amor? Primera pelea del día. Perseverar es elegirse todos los días. Es la definición más bonita de familia. Perseverar es elegirse todos los días. Y es algo muy hermoso. Y es lo que le da solidez a la pareja, lo que le da solidez al matrimonio. Por supuesto, eso vale también para mí. Yo como sacerdote, yo todos los días, no solamente soy sacerdote, sino que todos los días elijo a Cristo como mi Señor, como mi modelo, como mi camino. Todos los días. Eso es perseverar. Perseverar es elegirse, en el caso de ustedes, matrimonios, perseverar es elegirse todos los días. ¿Qué significa todo este proceso de vocación en el matrimonio? Este proceso de vocación significa que la persona que está a tu lado y las personas, los hijos que nacieron de esa unión, fueron llamados por Dios. Yo te invito a que tú cambies la manera, para algunos les puede servir estas palabras, cambia la manera de mirar a tu esposa. Mírala como llamada por Dios. ¿Llamada por Dios a qué? A hacer un camino contigo.
Eso te permite reconocerla a ella como un regalo. Yo siempre recuerdo lo que le sucedió a Francisco de Asís cuando él inició lo que hoy llamamos la orden franciscana. Cuando él inició la orden franciscana, él dijo: el Señor me ha dado hermanos. Cuando tú recibes a tus hermanos de comunidad como un regalo de Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Cuando tú miras a tu esposa como llamada por Dios, Dios la llamó a ella para que estuviera conmigo. Eso es hermosísimo, hermosísimo. Porque entonces ella se convierte en un regalo que se valoriza, un regalo que cada vez tiene más peso en tu vida, quiero decir, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Hay que aclarar, porque ustedes van a decir, ya empezó el padre aquí a atacarnos, me estamos atacando. Además esas sillas son buenas. Tu esposa es un regalo, tu esposo es un regalo, pero para llegar a eso hay que hacer este camino. Entonces tú empiezas a mirar y tus hijos son un regalo. Yo tenía 5 años de edad cuando nació el que es hoy mi hermano menor, del que me siento, pues, por supuesto, muy agradecido y orgulloso. Y yo me acuerdo, a esa edad que yo tenía, yo me acuerdo a mi papá enseñándole palabras, enseñándole a hablar a mi hermano pequeñito, que se llama Saulo, el famoso Saulo psicólogo pro vida. Y entonces yo me acuerdo a mi papá enseñándole a Saulo, a mi hermanito, a hablar. Y entonces le hacía preguntas. Entonces, ¿tú quién eres? Y él decía: soy un regalo de Dios. Estaba aprendiendo a hablar. Y mi papá le enseñaba eso, que él era un regalo. Soy un regalo de Dios. Soy un regalo de Dios. Hazle sentir a cada persona en tu familia que es un regalo porque ha sido llamado por Dios. No fue, como tú ya hiciste un proceso de purificación, no fue, atención, no fue simplemente la pasión. Acuérdate la oración del libro de Tobías, que la vamos a trabajar después por la tarde. Acuérdate la oración del libro de Tobías, cuando Tobías se va a unir a su mujer Sara y hace una oración y le dice: Señor, si me uno a esta mujer, no es para satisfacer mis pasiones, es para fundar un hogar en el que se bendiga tu nombre. Entonces Tobías siente que Sarita, su mujer, Sarita es un regalo de Dios. Ella es un regalo de Dios. Y cuando empezamos a mirarnos como regalos, empezamos a sentir que fue Dios el que quiso este hogar, fue Dios el que quiso esta familia. Y ese valor, ese increíble valor, ese fantástico valor de la familia, logrará así su lugar dentro de la sociedad. Pongámonos de pies para hacer una bendición. Quiero darte gracias, Señor, por las familias aquí congregadas. Quiero darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque cada uno de nosotros es un regalo. Ayúdanos a recorrer este hermoso camino. Ayúdanos a purificar nuestros corazones. Ayúdanos a conocernos de verdad como somos ante ti. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos a discernir, Señor. Ayúdanos a decidir según tu voluntad y a perseverar en lo que es grato a ti. Te amamos, Señor, y cada día queremos amarte más. Somos tuyos, Señor, y tuyos queremos ser para siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Señor ha estado grande con nosotros. Vamos a entrar a un tiempo de descanso en este momento. Recuerden consumir como si no hubieran desayunado. Arrasen con lo que hay allá, por favor. Pero antes de eso, démosle gracias a Dios y expresémosle nuestra alegría con un fuerte aplauso.